El 14 de octubre de 2017, las hermanas gemelas Mary y Sandra Wilson dejaron su coche en un aparcamiento cercano a las Superstition Mountains y desaparecieron sin dejar rastro entre las rocas calientes. 3 semanas de búsqueda no dieron ningún resultado. No había esperanzas de encontrarlas con vida hasta que, en plena noche en la autopista 88, un camionero vio una figura que se tambaleaba entre los faros. Era una de las hermanas. Parecía un fantasma, demacrada, con harapos mugrientos y las manos ensangrentadas, como si hubiera estado arrancando piedras con las palmas desnudas. Lo que contó a la policía conmocionó a todo el estado. Un desconocido les había obligado a lanzar una moneda al aire para decidir cuál de las 2 hermanas debía morir. Parecía la historia de un rescate increíble. Pero, ¿por qué el experimentado detective, al ver sus heridas, sintió que algo iba mal en esta historia? Las montañas de la superstición, que se elevan al este de Phoenix, Arizona, siempre han tenido una oscura reputación. Durante siglos, las leyendas locales han hablado de oro maldito, espíritus malignos y viajeros que se adentraron en estos cañones carmesí y nunca regresaron. Sin embargo, el 14 de octubre de 2017, ninguna advertencia mística pudo impedir que 2 jóvenes conquistaran uno de los picos más famosos de la región. A las 6:30 de la mañana, un Jeep Compass blanco entró lentamente en el aparcamiento de grava del parque estatal Lost Dutchman. El sol de la mañana apenas empezaba a dorar las copas de los cactus saguaro y el aire aún conservaba el frescor de la noche, aunque el pronóstico prometía una ola de calor sofocante para el mediodía. Del coche bajaron 2 chicas que parecían 2 gotas de agua. Eran las gemelas de 24 años, Mary y Sandra Wilson. Por fuera era casi imposible distinguirlas. La misma altura, idéntico color de pelo, rasgos faciales parecidos. Sin embargo, quienes las conocían íntimamente afirmaban que por dentro eran completamente opuestas. Mary Wilson era la personificación del éxito y la disciplina. A los 24 años ya dirigía una prometedora startup en Phoenix. Era el orgullo de su familia y siempre tenía un plan claro para su vida. Sandra, en cambio, parecía su sombra, caótica e imprevisible. Aceptaba trabajos temporales, cambiaba de piso con frecuencia y, según sus amigos, tenía graves deudas financieras que no paraban de crecer. A pesar de esta diferencia de estatus social y estilo de vida, las hermanas intentaban mantenerse en contacto. Se suponía que esta excursión era un momento de unidad, un intento de restablecer la cercanía entre hermanas lejos del ruido y los problemas de la ciudad. Los investigadores establecieron más tarde la cronología de su mañana al minuto. A las 7:15, los teléfonos móviles de las 2 chicas se conectaron por última vez a una torre de telefonía móvil cerca de Apache Junction. Fue el último rastro digital que dejaron en el mundo civilizado. Las hermanas emprendieron el Siphon Draw Trail, un sendero considerado uno de los más difíciles del parque. No es solo un paseo por el desierto, es una subida agotadora en la que el sendero a menudo se pierde entre rocas lisas y pulidas por el viento, y el tramo final requiere habilidades casi de alpinismo para subir a la meseta Flatiron. Hubo pocos testigos que vieran a las chicas al principio de la ruta. Una pareja de excursionistas de edad avanzada declaró más tarde a la policía que habían visto a 2 chicas parecidas en ropa deportiva que mantenían una animada discusión al pie del cañón. Según ellos, la conversación no parecía una pelea, pero había cierta tensión. Sin embargo, en las investigaciones documentales, las palabras de los testigos suelen ser subjetivas, y el verdadero contenido de aquella conversación quedó para siempre entre las hermanas. Pasó el día. El sol se elevó hasta el cenit, calentando las piedras hasta alcanzar temperaturas peligrosas. El termómetro alcanzó ese día los 35 grados centígrados. En tales condiciones, la deshidratación se produce rápidamente y la orientación sobre el terreno se hace difícil debido a la bruma de aire caliente.
Cuando el sol empezó a hundirse bajo el horizonte, pintando el desierto de inquietantes tonos rojizos, Mary no se puso en contacto. No era propio de ella. Siempre avisaba a sus padres de sus planes y nunca desaparecía sin avisar. Hacia las 9 de la noche, cuando el silencio de los teléfonos se hizo insoportable, la familia dio la voz de alarma. El padre de las hermanas, intuyendo que algo iba mal, llamó inmediatamente a la oficina del sheriff del condado de Pinal. Los guardas llegaron de noche al aparcamiento del parque Lost Dutchman. El Jeep Compass blanco estaba aparcado donde lo habían dejado por la mañana. Dentro, todo parecía normal. Había una muda de ropa, una botella de agua y un mapa de carreteras en el asiento trasero. El coche estaba cerrado y no había señales de robo o forcejeo. Parecía que las chicas se habían esfumado. Al amanecer del día siguiente, se inició una operación de búsqueda a gran escala. Fue una de las mayores misiones de búsqueda de los últimos años en la historia del condado. Decenas de voluntarios se alinearon en cadenas, peinando cada metro al pie de las montañas. Equipos caninos con perros rastreadores revisaron grietas y cuevas, intentando captar al menos algún rastro. Helicópteros equipados con cámaras termográficas sobrevolaron incesantemente el macizo de Superstition, con la esperanza de detectar las firmas térmicas de cuerpos humanos entre las frías rocas. Sin embargo, el terreno jugó en contra de los rescatadores. El cañón de Siphon Draw es un laberinto de paredes escarpadas, grietas profundas y densos matorrales espinosos. Los perros perdieron rápidamente el rastro en las piedras calientes que no retienen los olores. Los rastros que encontraron en la etapa inicial les condujeron confiadamente hacia arriba, hacia el hierro, la formación rocosa Flatiron. Pero en la meseta, a unos 3 kilómetros del aparcamiento, el rastro se rompió de repente. No había señales de caída desde el acantilado, ni pertenencias esparcidas, ni signos de lucha o presencia de animales salvajes. Los días de búsqueda se convirtieron en semanas. La esperanza de encontrar a las hermanas con vida se desvanecía con cada hora que pasaba bajo el sol abrasador de Arizona. Los voluntarios encontraron botellas viejas, sombreros perdidos por otros turistas, pero nada que perteneciera a Mary o Sandra. Los investigadores entrevistaron a todas las personas que habían estado en el parque aquel día, revisaron horas de grabaciones de cámaras de seguridad de gasolineras y carreteras cercanas y analizaron la facturación telefónica hasta el último segundo de su actividad. Todo fue en vano. Las versiones se multiplicaban como círculos sobre el agua. ¿Podrían haberse perdido y desviado del camino hacia uno de los muchos cañones laterales donde no eran visibles desde el aire? ¿Habrían sido víctimas de un accidente, cayendo en uno de los profundos e inaccesibles desfiladeros? ¿O, como empezaron a murmurar los lugareños, ocurría algo más? Después de todo, la desaparición de 2 adultos a la vez, sin dejar rastro, es extremadamente rara, incluso en lugares tan salvajes. La policía también comprobó la versión criminal, dadas las deudas de Sandra, pero no había pruebas directas de ninguna acción maliciosa. Los padres de las niñas aparecieron en televisión suplicando ayuda y enviaron postales con las caras sonrientes de las gemelas por todo el estado. Pero el desierto guardó silencio. Las Superstition Mountains guardaban bien su nuevo secreto. La operación de búsqueda activa se suspendió oficialmente al cabo de 2 semanas debido a la falta de nuevas pistas, aunque los voluntarios siguieron recorriendo los senderos los fines de semana. El caso empezó a convertirse en un callejón sin salida. Nadie se imaginaba que aquello no era más que el principio de una historia espeluznante, y que el silencio de las montañas no era más que la calma antes de la tormenta que lo cambiaría todo sobre lo ocurrido aquella fatídica mañana de octubre. Han pasado exactamente 3 semanas desde el fatídico día en que las hermanas Wilson se pusieron en contacto por última vez. Para la familia y la comunidad local, este tiempo ha parecido una eternidad. La fase activa de la búsqueda terminó oficialmente,
Los grupos de voluntarios disminuyeron gradualmente y las fotos de las chicas desaparecidas en los paneles informativos empezaron a desvanecerse bajo el implacable sol de Arizona. La esperanza de encontrar a las hermanas con vida se hizo ilusoria, e incluso los investigadores más optimistas se inclinaron en privado por la versión de un trágico accidente mortal. El desierto rara vez trae de vuelta a quienes han desaparecido durante tanto tiempo. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y espeluznante la noche del 4 de noviembre. La ruta estatal 88, también conocida como el Sendero Apache, se convierte por la noche en un corredor oscuro y desolado que serpentea entre rocas y cactus. Hacia las 2 de la madrugada, un camionero experimentado que realizaba un vuelo nocturno a Phoenix vio una forma extraña en sus faros. Al principio, pensó que era un animal salvaje o un juego de luces, lo que suele ocurrir a los ojos cansados. Pero cuando los faros aclararon la silueta, el hombre se dio cuenta de que un hombre caminaba por el arcén de la carretera, moviendo apenas los pies. El conductor frenó en seco. El camión de varias toneladas se detuvo, levantando una nube de humo. El hombre saltó de la cabina, sosteniendo una linterna, y corrió hacia la figura. Lo que vio quedó grabado para siempre en su memoria, como contó después a los periodistas en numerosas ocasiones. Ante él había una mujer joven. Su estado era terrible. Sus ropas se habían convertido en harapos sucios y andrajosos que colgaban hechos jirones, dejando al descubierto su cuerpo demacrado. Su piel estaba cubierta de una capa de polvo y quemaduras solares graves, y sus labios estaban agrietados hasta el punto de sangrar por la deshidratación. Pero lo que más horror causó al conductor fue que la muchacha levantara lentamente los brazos, como si intentara protegerse de la brillante luz del farol. Retrocedió involuntariamente. Tenía las palmas ensangrentadas. Era una horrible mezcla de suciedad, cortes profundos y costra marrón seca que le cubría la piel desde la punta de los dedos hasta las muñecas. Parecía como si hubiera pasado horas, posiblemente días, con las manos desnudas arrancando piedras afiladas o cavando en un suelo duro y pedregoso. Tenía las uñas arrancadas o rotas de raíz. Además de las manos mutiladas, había otras marcas en el cuerpo de la niña que indicaban que no se trataba de un vagabundeo normal por el desierto. Sus delgadas muñecas mostraban claras rayas oscuras, los característicos moratones y abrasiones que quedan después de haber sido atada fuertemente. Otra marca carmesí, inflamada, era visible en su cuello debido a la cuerda que le habían enrollado alrededor de la garganta. Con voz ronca y apenas audible, dijo su nombre: Mary Wilson. La noticia se extendió inmediatamente por todo el estado. Los medios de comunicación la apodaron la chica que volvió del infierno. La víctima fue trasladada inmediatamente al centro médico Mountain Vista. El servicio de urgencias trabajaba en alerta máxima. Los médicos que examinaron a la paciente quedaron conmocionados por la naturaleza de sus heridas. Prestaron especial atención a sus manos. Los cirujanos tuvieron que pasar horas tratando las heridas, lavando la suciedad de los cortes profundos para salvar el tejido de la necrosis y preservar la sensibilidad de los dedos. El informe médico indicaba que la extensión de los daños en las palmas mostraba las acciones desesperadas, mecánicas y prolongadas que la niña había realizado, ignorando el insoportable dolor. Mientras los médicos luchaban por su salud, el hospital estaba rodeado de cordones policiales. Periodistas con cámaras y micrófonos ya estaban de guardia frente a las ventanas, intentando conseguir al menos algún comentario o grabación. Todo el mundo estaba preocupado por una pregunta principal que había estado en el aire desde que apareció en la pista. ¿Dónde estaba Sandra? María era la única que había regresado. Su hermana no estaba con ella. La primera comunicación con los investigadores tuvo lugar en cuanto los médicos dieron su permiso. Los detectives trataron de ser lo más cuidadosos posible, comprendiendo el difícil estado psicológico de la víctima. Cuando el detective encargado del caso preguntó en voz baja:
«Mary, ¿dónde está tu hermana ahora? ¿Qué le ha pasado a Sandra?» La sala se quedó en absoluto silencio. La chica no dijo ni una palabra. Se miró lentamente los brazos vendados e inmóviles sobre la manta. Sus ojos se cerraron y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, con un pequeño temblor. Era una reacción de profundo shock y trauma. Ningún sonido, ningún llanto, solo ese terrible temblor y la fijación de los ojos en sus propias palmas mutiladas. Los investigadores se dieron cuenta de que no podrían obtener respuestas rápidas. Lo que Mary Wilson había experimentado durante aquellas 3 semanas en las Superstition Mountains había sumido su mente en un estado de confusión. Y el destino de Sandra seguía siendo una terrible incógnita, cuyas claves estaban ocultas en algún lugar de la memoria fracturada de su hermana superviviente. El regreso de Mary no puso fin a esta historia, sino que solo abrió una nueva página mucho más oscura en la investigación, convirtiendo el caso de la desaparición en un misterio criminal con muchas incógnitas. La niña, identificada como Mary Wilson, pasó las siguientes 48 horas tras su repentino regreso en una unidad de cuidados intensivos aislada del centro médico Mountain Vista. Su estado físico era sistemáticamente grave, pero su estado psicológico preocupaba aún más a los médicos. El personal médico recordaba que la paciente apenas hablaba, respondiendo a las preguntas con asentimientos o frases cortas. Le aterrorizaba la oscuridad y se negaba rotundamente a apagar las luces de la sala, incluso por la noche. Cualquier ruido fuerte en el pasillo, el traqueteo de una camilla médica o pasos fuertes, la hacía estremecerse y esconderse bajo las sábanas como si esperara una amenaza inmediata. Los médicos seguían trabajando minuciosamente en sus destrozadas palmas. Los cirujanos intentaban restaurar el tejido dañado, ya que las heridas eran tan profundas que en algunos lugares dejaban al descubierto los huesos de las falanges. Mientras los médicos luchaban por su salud, la policía esperaba pacientemente el permiso para interrogarla. Los detectives comprendían que cada hora de silencio les alejaba más de resolver el destino de la segunda hermana, Sandra, pero era imposible presionar a la víctima en ese estado. El primer interrogatorio oficial tuvo lugar el 6 de noviembre, en cuanto los médicos dieron luz verde. El detective principal del caso, Lance Carter, entró en la habitación. Llevaba una grabadora, un cuaderno y la esperanza de obtener al menos algunas pistas. Según el informe del interrogatorio, Mary estaba sentada en la cama, con las manos vendadas y blancas como guantes de boxeo en el regazo. Parecía distante, con la mirada fija en un único punto de la pared. Su voz era tranquila, entrecortada, con largas pausas, pero la historia que empezó a contar era sorprendente por su aterradora claridad. Según la víctima, la tragedia tuvo lugar en la misma meseta Flatiron, a donde ella y su hermana habían llegado hacia el mediodía de aquel fatídico día. Se detuvieron a descansar y hacer unas fotos cuando un hombre desconocido salió de repente de detrás de un montón de rocas. Mary lo describió como un excursionista corriente: ropa deportiva, mochila, botas de montaña. Nada sospechoso, salvo por un detalle. Su rostro estaba completamente oculto por un buff sintético estirado hasta la nariz y unas grandes gafas de espejo que solo reflejaban el cielo. No gritó, no exigió dinero ni joyas, contó María al investigador, aún con la mirada fija en la pared. Habló muy bajo y tranquilo. Se limitó a apuntar con la pistola a un sendero apenas visible que descendía hacia unos cañones salvajes y poco turísticos y nos dijo que nos fuéramos. Caminamos durante 1 hora. El calor era insoportable, pero no nos permitió detenernos. Luego, según ella, llegaron a una zona remota, donde el sendero terminaba en una bifurcación cerca de un profundo desfiladero rocoso. Aquí, el secuestrador les ordenó que se detuvieran. Se paró frente a las chicas, cambiando la mirada de una hermana a otra, oculto por sus gafas, como si evaluara la mercancía. En ese momento, el relato de Mary se convirtió en una pesadilla.
Dijo que solo quería a una. Susurró en voz tan baja que el detective tuvo que acercarse a la grabadora. No nos eligió según ningún criterio. No le importaba quiénes éramos. Simplemente sacó una moneda del bolsillo. El hombre lanzó la moneda al aire. Brilló al sol y cayó en su palma. Miró el resultado y apuntó silenciosamente a Sandra. Mary dijo que el secuestrador obligó a Sandra a caminar con él por la esquina de una enorme roca, mientras le ordenaba que se quedara quieta y no se moviera, amenazándola con matarlos a los dos si hacía un movimiento. 1 minuto, tal vez 2, y entonces oí un grito. Era el grito de mi hermana. Un grito corto, agudo y aterrorizado que se detuvo de repente. Y entonces se oyó un ruido, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído en un abismo profundo. Se cubrió la cara con las manos vendadas y sus hombros empezaron a temblar de nuevo. La detective Carter hizo una pausa en la grabación, dándole tiempo para serenarse. Continuando, añadió el detalle más aterrador. Volvió solo, sin ella. Se acercó a mí, escondió la pistola y dijo: ¿vivirás? Luego me ató las manos y me llevó a una cueva o gruta. En cuanto a su huida, María explicó el origen de las horribles heridas de sus brazos. Según ella, el hombre la encadenó a un gancho clavado en la roca, pero al cabo de unos días se marchó y no volvió en mucho tiempo. Al quedarse sola, agotada por el hambre y el miedo, empezó a sacudir desesperadamente la vieja carabina oxidada. Lo hizo durante horas, pelándose la piel de las palmas de las manos hasta la carne, rompiéndose las uñas e ignorando el dolor, hasta que el mecanismo finalmente cedió. Cuando quedó libre, corrió por el desierto al azar hasta que dio con una pista. Afirmó que no sabía quién era el hombre y que nunca lo había visto. Cuando los detalles de este interrogatorio se filtraron parcialmente a la prensa a través de fuentes anónimas, el público quedó conmocionado. La historia del lanzamiento de la moneda horrorizó a la gente incluso más que la propia violencia. Había algo inhumano, frío y caótico en ello. Pensar que la vida de 2 jóvenes dependía de la caída accidental de un trozo de metal helaba la sangre. Este elemento transformó el caso de un simple crimen en algo ominoso, y la imagen del hombre desconocido con gafas de espejo se convirtió en la personificación del mal en estado puro. Pero la policía seguía teniendo muchas preguntas, porque encontrar la escena del crimen en el laberinto de montañas con solo estos testimonios era como buscar una aguja en un pajar. La noticia del milagroso rescate de Mary Wilson se extendió por todo Estados Unidos en cuestión de horas, convirtiendo una tragedia local en una sensación nacional. La historia del asesinato de la moneda y de la niña que logró escapar de las garras de la muerte se convirtió instantáneamente en el tema principal de todas las tertulias matinales y noticiarios nocturnos. Mientras Mary seguía en el estéril silencio de su habitación de hospital, una auténtica ciudad de tiendas de campaña se había instalado ya en la entrada principal del centro médico. Estaciones móviles de CNN, Fox News y decenas de otros gigantes de los medios de comunicación ocupaban todo el aparcamiento, y los reporteros transmitían en directo, relatando los horribles detalles filtrados por fuentes policiales. Bajo una feroz presión pública y mediática, la oficina del sheriff del condado de Pinal se vio obligada a actuar de inmediato y a gran escala. El sheriff anunció el lanzamiento de la mayor operación de búsqueda de la historia moderna del estado de Arizona. Cientos de policías, reforzados por equipos tácticos SWAT y agentes del FBI, se dirigieron a las montañas. La zona de búsqueda se centró en torno a la formación rocosa Weaver's Needle, donde el confuso pero persistente testimonio de Mary sugería que se encontraba la misteriosa cueva donde estaba retenida. Los cañones se llenaron de hombres uniformados. Los helicópteros rastreaban la zona sin descanso desde el aire, y los equipos de tierra comprobaban cada grieta, cada gruta y cada mina abandonada. Pero las montañas estaban en silencio.
No se encontró ni una sola cueva con cadenas o rastros de presencia humana en el sector, lo que los portavoces policiales explicaron por la complejidad del terreno y la vasta extensión de la búsqueda. Mientras tanto, basándose en el testimonio de la víctima, los forenses elaboraron y publicaron un retrato robot del presunto agresor. Dado que su rostro, según la chica, estaba completamente cubierto, se hizo hincapié en su equipo y en sus signos especiales. Los carteles, que recorrieron todo el estado en un día, mostraban a un hombre de estatura media, complexión atlética, que vestía ropa táctica de color caqui muy cara. Los detalles principales eran las gafas de espejo que ocultaban sus ojos y un detalle específico que Mary recordó solo durante el tercer interrogatorio: una notable cicatriz de forma irregular en el dorso de su mano izquierda. De hecho, este boceto se convirtió en el veredicto de muchos lugareños. La policía, tratando de encontrar al menos alguna pista, puso patas arriba todos los parques de caravanas de la ciudad de Apache Junction. Los detectives detuvieron e interrogaron a todos los excursionistas solitarios, a todos los ermitaños que vivían en las faldas de las montañas y a cualquier otra persona que se ajustara mínimamente a la descripción. Detuvieron a 3 sospechosos principales, pero tras exhaustivas comprobaciones, todos ellos tenían una coartada irrefutable. El misterioso maníaco de la montaña seguía siendo escurridizo, como un fantasma que se hubiera desvanecido en el aire caliente del desierto. En un contexto de búsqueda infructuosa, Mary Wilson recibió el alta hospitalaria. Su primera aparición pública fue cuidadosamente escenificada y parecía una escena de un drama de Hollywood. Salió ante la prensa apoyándose en unas muletas, aunque los médicos no registraron lesiones graves en sus piernas. Llevaba las manos fuertemente vendadas y los ojos ocultos tras unas grandes gafas oscuras. «No pararé hasta que encontremos a quien se llevó a mi hermana», dijo con voz temblorosa pero firme ante decenas de micrófonos. «Ahora tengo que vivir por las 2». Los padres de las niñas estaban a su lado, sosteniéndola bajo los brazos. Parecían abatidos por el dolor de la pérdida de una hija, pero al mismo tiempo adoraban a la otra que había regresado. Para ellos, María era la encarnación de un verdadero milagro. Este emotivo discurso tuvo un efecto tremendo: el Fondo Benéfico, en memoria de Sandra, creado por amigos de la familia, recaudó casi $500,000 en donaciones de personas solidarias de todo el mundo solo en la primera semana. María anunció públicamente que el dinero se destinaría a mejorar la seguridad en los parques nacionales y a ayudar a las familias de los desaparecidos. Sin embargo, como se supo más tarde por los extractos bancarios, en aquel momento todos los fondos estaban acumulados en una cuenta a la que solo ella tenía pleno acceso. En la vorágine de compasión y admiración, nadie se dio cuenta de ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, el personal médico se sorprendió de la rapidez anormal con que se curaron sus heridas profundas en las palmas de las manos, que una semana antes se habían calificado de críticas, o la frialdad y seguridad con que empezó a deshacerse de las pertenencias de su hermana desaparecida. 2 semanas después de ser dada de alta, Mary fue al apartamento que Sandra había alquilado en Mesa. Los testigos recuerdan que no lloró ni pareció alterada mientras revisaba las pertenencias de su amada. Actuó metódica y rápidamente, como si estuviera haciendo un trabajo rutinario. María recogió casi toda la ropa, las baratijas personales y los recuerdos de su malograda hermana en bolsas de basura negras y se limitó a tirarlos a la basura. Sandra ya no necesitará esto, le explicó a su madre, que intentaba conservar al menos algo como recuerdo. Sin embargo, no todo el mundo creía en la imagen perfecta de la afligida hermana. El detective jefe, Lance Carter, que llevaba trabajando en el caso desde el primer día, tenía la corazonada de que algo iba mal. Le confundían las incoherencias en el perfil psicológico del agresor. Un maníaco que organizaba una representación teatral lanzando una moneda al aire, matando a una víctima pero dejando a otra viva para que lo presenciara.
Esto iba en contra de la lógica de la mayoría de los asesinos en serie, que normalmente intentan no dejar rastro. El escenario parecía demasiado cinematográfico, demasiado elaborado, como si alguien hubiera intentado dar vida a una trama de thriller barato, calculando cada paso, excepto un detalle: la verosimilitud del comportamiento humano. Carter aún no tenía pruebas, solo un mal presentimiento, pero sabía que el diablo siempre estaba en los detalles, que acabarían saliendo a la superficie. El 10 de noviembre, una operación de búsqueda en las Superstition Mountains arrojó por fin el resultado que debía ser la clave de la solución, pero en lugar de respuestas, suscitó preguntas aún más aterradoras. Guiados por el confuso pero detallado testimonio de la niña rescatada, un equipo combinado de guardabosques y el detective Lance Carter partió hacia un remoto sector del parque. Su objetivo era la zona del Cañón de la Barge, un lugar salvaje e inaccesible que rara vez visitan los turistas corrientes. Se trata de una profunda cavidad de piedra a la sombra de majestuosas formaciones rocosas, donde la luz solar directa solo se filtra durante 1 hora al día, dejando el desfiladero en sombra parcial incluso al mediodía. Tras varias horas de peinar agotadoramente la zona, uno de los guardas se fijó en un montón antinatural de ramas secas y piedras al pie de la escarpada pared. La entrada estaba expertamente disimulada. Los arbustos de mezquite estaban dispuestos de tal manera que se confundían con el paisaje, creando la ilusión de una sólida pared de arbustos. Solo después de apartar las pesadas ramas, el grupo vio un estrecho pasadizo que se adentraba en la roca. Cuando los haces de luz de las linternas tácticas atravesaron la oscuridad de la cueva, el equipo forense quedó impresionado por la organización del espacio interior. Carter, que había visto muchos refugios temporales para indigentes y delincuentes a lo largo de su carrera, esperaba ver caos, suciedad y condiciones insalubres. En cambio, se encontró con lo que parecía un campamento permanente bien equipado. En el rincón más alejado había sacos de dormir viejos pero limpios colocados ordenadamente sobre colchonetas aislantes. Cerca había grandes bidones de agua de plástico alineados en fila. Las cuerdas de escalada no estaban desperdigadas, sino cuidadosamente enrolladas en perfectas espirales y colgadas de ganchos clavados en la pared. Incluso el improvisado retrete estaba equipado de acuerdo con las normas sanitarias, en la medida de lo posible, en la naturaleza. El lugar no parecía una prisión donde se retuviera a la gente por la fuerza. Parecía más bien un escondite preparado por un profesional para una larga estancia. La detective Carter se puso los guantes y empezó a examinar el montón de basura que había en una bolsa aparte. Entre el polvo y las pequeñas piedras, encontró varios envoltorios brillantes y relucientes de barritas energéticas Nationwide. Frunció el ceño mientras examinaba el hallazgo. No se trataba de cualquier tentempié de supermercado. Nutshell Foods era una marca cara de alimentos ecológicos especializados, y una sola barrita costaba unos $8. Solo se vendían en tiendas ecológicas de lujo de Scottsdale y Mesa. Me vinieron a la mente las palabras de la víctima recogidas en el informe del interrogatorio. Nos mataba de hambre, nos echaba pan mohoso y una especie de balanda para mantenernos vivos. ¿Por qué entonces el propio maníaco, al que se describió viviendo en las montañas como un salvaje, comía como un adinerado adepto a un estilo de vida saludable de un suburbio acomodado? Los bidones de agua potable eran aún más sospechosos. El plástico azul de uno de ellos tenía un fragmento medio desgastado de una pegatina con un código de barras. Utilizando un escáner de mano, los forenses pudieron recuperar la información. Era un producto de la cadena de hipermercados Walmart y el código vinculaba la compra a una tienda concreta de Mesa. Pero lo más importante era la fecha de la pegatina. Indicaba que el agua se había comprado el 12 de octubre, exactamente 2 días antes de la desaparición oficial de las hermanas.
Sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda, Carter envió inmediatamente una solicitud a la Unidad de Control Financiero de la policía. La espera duró 4 tensas horas mientras el equipo seguía describiendo las pruebas físicas. Cuando por fin sonó el teléfono del detective, el analista financiero al otro lado de la línea sonaba preocupado y tenso. «Detective, hemos estado realizando transacciones en todas las cuentas relacionadas con el caso», dijo el analista. El 12 de octubre, 48 horas antes del viaje a las montañas, se utilizó en el mismo Walmart una tarjeta bancaria registrada a nombre de Sandra Wilson. Carter pidió que le leyeran en voz alta la lista completa de compras de ese recibo. Lo que oyó le dejó helado, y la imagen del crimen en su mente empezó a cambiar rápidamente. La lista era la siguiente: 4 bidones de 5 galones de agua potable, 2 paquetes grandes de barritas energéticas Natchez Fuel, 10 metros de cuerda de nylon resistente, un rollo de cinta adhesiva plateada reforzada, un juego de mosquetones profesionales para turistas, y el último objeto que terminó de derribar el suelo bajo los pies del investigador, un traje de camuflaje de hombre de la talla M y un buff táctico para la cara. El detective bajó lentamente el teléfono, mirando los objetos pulcramente doblados en la cueva. La versión de un brutal secuestro a manos de un maníaco desconocido empezaba a estallar por las costuras. ¿Compró la víctima ella misma las herramientas para su encarcelamiento? ¿Compró las cuerdas que supuestamente la ataban y el camuflaje para su verdugo? ¿O el secuestrador nunca existió en la forma en que María lo describió? La cueva no era una mazmorra donde fueron arrastrados a la fuerza. Era un almacén preparado de antemano, un refugio que alguien había preparado cuidadosa y metódicamente 2 días antes de la excursión para capear el temporal y esconderse del resto del mundo. «Selladlo todo, hasta la última mota de polvo», ordenó tajantemente Carter a su equipo, saliendo al aire libre, donde el sol ya se ocultaba tras las rocas. «Y enviad inmediatamente una orden para las grabaciones del circuito cerrado de televisión de ese supermercado para el 12 de octubre. Quiero ver con mis propios ojos exactamente quién compró esa agua y esas cuerdas. Porque tengo la mala y obsesiva sensación de que no fue Sandra la de la caja. O era Sandra, pero no en el papel de víctima indefensa que intentan imponernos». Un día después de la inspección de la cueva, cuando el equipo forense aún estaba empaquetando las pruebas en bolsas herméticas, el detective Lance Carter recibió una prueba clave que dio un vuelco a la investigación. Se trataba de un soporte digital con imágenes de vídeo de las cámaras de vigilancia del hipermercado Walmart, situado en el cruce de South Signal Beauty Road y East Southern Avenue. La policía se apoderó de terabytes de datos para encontrar el mismo cheque denunciado por el banco. Cuando Carter ejecutó el archivo de vídeo en el ordenador de su trabajo, la oficina se quedó en silencio. La imagen era en blanco y negro, granulada y sin sonido, pero no dejaba lugar a dudas. En la pantalla, en el pasillo de artículos para el hogar, estaba Sandra Wilson. Estaba completamente sola. No había nadie cerca que pudiera parecerse a un secuestrador o cómplice. Lo más aterrador del vídeo era su comportamiento. Sandra no parecía asustada, amenazada o como si estuviera actuando bajo coacción. Llevaba unos vaqueros sencillos, una camiseta oscura y el pelo recogido en una coleta informal. Hacía rodar el carrito lentamente, casi relajada, por los pasillos, comprobando metódicamente la lista en su teléfono móvil. El detective observó con la respiración entrecortada cómo cogía un rollo de cuerda gruesa de nylon de la estantería, lo sopesaba en la mano como si comprobara su calidad y lo metía tranquilamente en el carrito. A continuación, un rollo de cinta reforzada y bidones de agua fueron al mismo lugar. En un momento dado, la cámara captó un detalle que me produjo escalofríos. Al pasar por la caja registradora, Sandra se detuvo ante un estante de revistas de papel satinado. Cogió una, miró los titulares de la portada, la volvió a dejar en su sitio
y solo entonces se movió para pagar el instrumento de su secuestro. No se trataba de una víctima obligada a comprar sus propios grilletes. Se trataba de un organizador frío y calculador que se preparaba para el acontecimiento más importante de su vida. Pero la pregunta, ¿por qué?, seguía abierta. La respuesta no estaba en el pasillo del supermercado, sino en los archivos de la clínica privada de salud mental, Scottsdale Mind and Wellness. Carter, utilizando las pruebas del crimen recién descubiertas, obtuvo una orden judicial urgente para revelar el historial médico completo de Sandra Wilson. Lo que el detective leyó en el historial médico parecía el guión de un oscuro thriller psicológico. Resultó que Sandra había estado bajo la supervisión de un psiquiatra desde los 19 años. Su diagnóstico era un complejo cóctel de trastorno límite de la personalidad y una forma profunda y patológica de celos. Su médico, el Dr. Evans, escribió en sus notas personales: la paciente presenta ideas persistentes y obsesivas sobre su hermana gemela. Sandra está convencida de que al nacer, María le quitó misteriosamente todas sus cualidades positivas, su buena suerte y su vitalidad, dejando a Sandra con una cáscara vacía. A menudo habla de su hermana no como una persona separada y soberana, sino como una versión mejorada de sí misma que debería pertenecerle por derecho. El expediente contenía incidentes inquietantes sobre los que la familia prefirió guardar silencio. En 2015, Sandra intentó obtener un importante préstamo bancario utilizando el pasaporte robado a Mary e imitando hábilmente su firma. Más tarde, llamó varias veces al entonces novio de Mary, haciéndose pasar por su hermana, e intentó provocar un gran escándalo para romper la pareja. El médico observó que Sandra se compraba la misma ropa, llevaba un peinado idéntico y pasaba horas entrenando su voz, grabándose en un dictáfono para sonar exactamente igual que su exitosa hermana. La última grabación, realizada apenas un mes antes de la tragedia, fue la más espeluznante y profética. El Dr. Evans anotó las palabras de la paciente. Sandra afirma que el universo es injusto. Dijo literalmente: Mary no se merece esta vida perfecta porque nunca ha sufrido como yo. Si ocupo su lugar, nadie notará la diferencia. Puedo ser ella mejor que ella misma. La he estudiado hasta la perfección. Mientras Carter analizaba estos documentos, Mary seguía desempeñando su papel en casa de sus padres. Se apoderó de la habitación de su hermana desaparecida, rodeándose de sus pertenencias. Los vecinos de la familia Wilson contaron cosas extrañas a los investigadores. La señora Gable, que vivía al otro lado de la calle, declaró que vio a su afligida hermana llevar grandes bolsas negras a la basura. Se deshacía de todo lo que le recordaba a Sandra, dijo la mujer, bajando la voz. Ropa, juguetes viejos, incluso álbumes escolares con fotos firmadas con el nombre de Sandra. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con los ojos completamente secos y me dijo: no quiero que mamá llore cuando se encuentre con estas cosas todo el tiempo. Necesito deshacerme de todas las cosas innecesarias. Aquella noche, el detective Carter estaba sentado en su despacho en la penumbra, con dos fotografías extendidas frente a él. Una mostraba a una Mary feliz y radiante un mes antes de ser secuestrada. La otra mostraba a una Mary demacrada y vendada en una cama de hospital. El rompecabezas en la mente del detective empezó a formar una imagen aterradora. Se dio cuenta de que la sangre de sus manos aquella noche en la pista no era el resultado de una lucha heroica contra los grilletes. Fue un castigo deliberado y cruel. Se había arrancado deliberada y metódicamente la piel de las palmas de las manos, infligiéndose un dolor atroz para ahogar su sentimiento de culpa o, más probablemente, para que su actuación fuera impecable. Ningún maquillaje podría sustituir a la sangre real, y ella lo sabía. Pero siempre hay un fallo fatal en todo plan, incluso en el más ingeniosamente perfecto, un factor que no se puede minimizar ni fingir. Carter recordó el informe médico inicial de la sala de urgencias del hospital.
Además de una descripción de las heridas, contenía el grupo sanguíneo y los resultados de un escáner corporal completo, incluida una radiografía de la mandíbula que se había tomado para comprobar si había fracturas ocultas tras la supuesta paliza del maníaco. El detective abrió el último cajón de su escritorio y sacó el antiguo historial dental de la verdadera Mary Wilson. Sus padres se lo habían proporcionado al principio de la investigación para identificar potencialmente el cadáver que todos pensaban que pronto se encontraría en el desierto. Carter colocó las dos imágenes una al lado de la otra, una radiografía digital reciente de la superviviente y una imagen en película de hacía 5 años. No era médico, pero incluso su ojo inexperto pudo ver la diferencia en la estructura de los conductos radiculares y la posición de las muelas del juicio. Sin embargo, el tribunal necesitaba una opinión oficial. El detective cogió el teléfono y marcó el número del principal dentista forense del estado, sabiendo que aquella llamada cambiaría para siempre el destino de la familia Wilson. El 12 de noviembre de 2017, a las 9 de la mañana, el detective Lance Carter entró en el despacho del principal dentista forense del estado, en Phoenix. El aire de la habitación estaba saturado de olor a antisépticos y el zumbido del sistema de ventilación parecía demasiado alto en el tenso silencio. Sobre la mesa de la doctora ya había 2 sobres cuyo contenido iba a decidir el destino de la investigación. Uno contenía una radiografía panorámica reciente de la mandíbula tomada a la herida Mary en el Hospital Mountain Vista inmediatamente después de su milagroso rescate. El otro era el historial dental oficial de la verdadera Mary Wilson de 2016, que los investigadores habían confiscado a su médico de cabecera. El dentista, un anciano de movimientos meticulosos, se acercó en silencio al negatoscopio montado en la pared y encendió la luz. Colocó las 2 imágenes una al lado de la otra. Las imágenes en blanco y negro de los cráneos parecían gemelas, pero para un profesional la diferencia era obvia. «Fíjese bien aquí, detective», dijo el médico, señalando la parte inferior izquierda de la mandíbula en la antigua imagen de 2016. Mary Wilson estaba sometida a un complejo tratamiento de endodoncia. ¿Ve este conducto? Diente número 36. Aquí puede ver claramente el poste de titanio y el gran empaste de fotopolímero que cubre la cavidad. Son rastros de una intervención profunda que no puede confundirse con otra cosa. A continuación, el médico desplazó lentamente el bolígrafo hasta una nueva fotografía de la superviviente tomada hace una semana. Y aquí está la fotografía actual de la mujer que su gente trajo de la carretera. Fíjese en la misma posición. El diente número 36 está absolutamente sano, intacto, sin clavos, sin empastes, sin endodoncias. El médico se quitó las gafas y miró al detective con dureza por encima de las monturas. La medicina conoce muchos milagros, pero este no es uno de ellos. La gente puede cambiarse el nombre, teñirse el pelo, someterse a cirugía plástica e incluso quemar sus huellas dactilares con ácido. Pero nadie puede hacer que el nervio de un diente extraído vuelva a crecer o que un alfiler de titanio se disuelva sin dejar rastro. La mujer a la que llamas Mary Wilson es una persona biológicamente diferente. Ella no es Mary. Para Carter fue el momento de la verdad. Su intuición era correcta, pero solo fue el primer golpe. 1 hora más tarde, recibió un informe urgente del laboratorio criminalístico sobre el análisis de las pruebas físicas encontradas en la cueva. Los expertos habían completado un examen detallado de la cinta plateada reforzada que, según la víctima, el agresor había utilizado para atarle las manos. El resultado del examen fue concluyente. Se encontró un fragmento nítido de la huella de un dedo índice en la cara interior y adhesiva de la cinta entre las capas. El escáner confirmó una coincidencia del 100% con la tarjeta de huellas dactilares de Sandra Wilson. Fue un jaque mate a toda la historia del secuestro. Una víctima atada por un extraño es físicamente incapaz de dejar su huella dactilar
en la cara adhesiva de la cinta en esa posición. Esto solo podría haberlo hecho alguien que estuviera sujetando el rollo, desenrollando la cinta y preparando el atrezzo para su propia actuación. Sandra no se limitó a comprar esta cinta. Creó sus propios grilletes. A las 3 de la tarde, un convoy de 3 coches patrulla sin sirenas y el todoterreno negro de la detective Carter se acercó lentamente a la lujosa mansión de los padres Wilson en el prestigioso barrio de Paradise Valley. La casa estaba inmersa en el verdor y el silencio, lo que contrastaba con la tormenta que la policía había traído consigo. Mary estaba sentada en el amplio porche en un sillón de mimbre. Estaba envuelta en una suave manta de cachemira, con un libro abierto en el regazo. Desde fuera, parecía la imagen perfecta de la recuperación, tranquila, casi en paz. Cuando los coches de policía se detuvieron en la entrada y empezaron a salir agentes con chalecos antibalas, ella ni se inmutó. No corrió, no gritó. Se limitó a cerrar lentamente el libro, marcando cuidadosamente la página correcta, como si pensara volver a leer más tarde. Sus padres salieron corriendo de casa, con caras de pánico e incomprensión. «¿Qué pasa?», gritó el padre, tratando de impedir que su hija viera el coche. «¿Han venido a decirme que le han cogido?». La detective Carter pasó junto a los padres, ignorando sus gritos, y se detuvo justo delante de la chica. «Sandra Wilson», dijo en voz alta y clara, asegurándose de que cada palabra quedara grabada en el aire. «Queda detenida como sospechosa del asesinato en primer grado de su hermana, Mary Wilson, manipulación de pruebas y fraude». Se hizo un silencio sepulcral en el aire. Un momento después, lo rompió el grito desgarrador de su madre. «¡Estás loca! ¡Es Mary! ¡Es mi Mary! Sandra ha muerto en las montañas. ¿Qué estáis haciendo? Aléjate de ella». La madre se abalanzó sobre el detective, tratando de empujarlo, pero los agentes la interceptaron con suavidad. El padre se quedó pálido como una pared, agarrándose el corazón. El detective mantuvo la mirada fija en la sospechosa. «Levántate, Sandra, se acabó el juego». En ese momento se produjo lo que Carter describió más tarde en su informe como una transformación instantánea de la personalidad. La máscara se cayó. La expresión de la cara de la chica, que un segundo antes estaba llena de suave dolor, cambió hasta hacerse irreconocible. El miedo de la víctima desapareció y su vulnerabilidad también. Sus rasgos se afilaron y sus ojos se volvieron vidriosos, fríos y completamente vacíos. Se levantó lentamente de la silla, tirando la manta al suelo. No pronunció ni una sola palabra de justificación. Estiró con calma las manos hacia adelante, las muñecas hacia arriba, dispuesta a colocarlas bajo el frío acero de las esposas. Lo peor es que ni siquiera miró a sus padres, que sollozaban histéricos a unos metros de distancia. Para ella, habían dejado de existir. Cuando Carter cerró los brazaletes de sus brazos, donde aún eran visibles las cicatrices de su propia tortura, las comisuras de sus labios se torcieron lentamente. No era una mueca nerviosa. Era la sonrisa sincera e inquietante de una persona que por fin se había deshecho de la pesada e insoportable carga del fingimiento. Ya no tenía que representar el papel de la hermana perfecta. Los agentes la condujeron al coche patrulla. Antes de subir al asiento trasero, se detuvo un momento, se miró las manos esposadas y luego directamente a la cámara de uno de los agentes que grababa la detención. «No importa», dijo con una voz tranquila, pero completamente calmada, que hizo estremecerse incluso a los policías veteranos. «Y fueron las 3 mejores semanas de mi vida». El juicio de Sandra Wilson, que comenzó el 14 de junio de 2019, fue la culminación de este truculento drama. Las vistas se celebraron en el histórico edificio del Tribunal Supremo del Condado de Pinal, en Florence. El calor en Arizona batía récords aquel verano, pero la temperatura en la sala del tribunal parecía aún más alta por la tensión que se respiraba en el ambiente. Era, sin duda, el caso de mayor repercusión en la historia del estado en la última década.
La sala estaba abarrotada y la cola de periodistas, blogueros y curiosos deseosos de ver al asesino del espejo se extendía a lo largo de una manzana, rodeando el tribunal. La defensa de Sandra optó por una estrategia previsible, pero arriesgada. Intentaron jugar la carta de la locura, basándose en el complejo historial de trastornos mentales de la acusada. Los abogados defensores llamaron a peritos psiquiátricos que afirmaron que Sandra sufría un profundo trastorno de identidad disociativo. Según su versión, en el momento del crimen perdió el contacto con la realidad y creyó sinceramente que estaba salvando a su hermana de una amenaza inexistente al fundirse con ella en una sola persona. La defensa insistió en que sus actos no eran un crimen, sino un intento desesperado de una mente enferma por recuperar su integridad perdida. Sin embargo, la acusación echó por tierra esta teoría de forma metódica y a sangre fría, utilizando una sola prueba, pero una prueba asesina: el propio recibo del supermercado Walmart. La locura es caos, es impulsividad, es falta de lógica, dijo al jurado mirándoles a todos a los ojos. Y este trozo de papel es puro y frío cálculo. Compró 4 bidones de agua, 10 metros de cuerda de nylon y cinta reforzada exactamente 2 días antes del viaje. No estaba rescatando a su hermana en un arrebato de locura. Estaba preparando un escenario para su teatro unipersonal, en el que el papel principal le costaba la vida a otra persona. El momento más emotivo del juicio fue el testimonio de los padres de las niñas. Estaban sentados en primera fila, y el público observó que la pareja había envejecido al menos 10 años en el último año y medio. La madre, vestida de negro, se negó en redondo a mirar hacia el banquillo, donde estaba sentada su única hija viva. El padre no pudo contener las lágrimas. La sala se paralizó mientras relataba cómo Sandra, en el papel de María, les consoló tras la muerte de su hermana. Me miró a los ojos, me cogió de la mano con sus manos vendadas y me prometió vivir por 2. Dijo con voz temblorosa. Comió en nuestra mesa, durmió en la cama de su víctima y aceptó nuestro amor, sabiendo que había matado a la que llorábamos. Esto no es solo el asesinato de un cuerpo, fue el asesinato del alma de nuestra familia. Sandra escuchó estas palabras con el rostro completamente pétreo. Durante todo el proceso, permaneció sentada perfectamente recta, mostrando una postura impecable, la misma postura que llevaba años copiando de su exitosa hermana. Ni un solo músculo de su cara se inmutó, ni una sola lágrima, ni un solo signo de remordimiento o arrepentimiento. Parecía una muñeca de porcelana, hermosa, vacía y aterradoramente tranquila. El 18 de agosto, el jurado entró en la sala de deliberaciones. Se esperaba que las deliberaciones duraran varios días, dada la complejidad del caso, pero regresaron al cabo de solo 2 horas. El veredicto fue unánime y demoledor: culpable de asesinato en primer grado, secuestro y fraude a gran escala. El juez, al leer el veredicto, no ocultó su desprecio por lo que había hecho. Sandra Wilson fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, más 25 años adicionales por delitos conexos, para garantizar que nunca volverá a ver la libertad. Tras el juicio, los restos de la verdadera Mary Wilson, que un equipo de búsqueda acabó recuperando de un profundo barranco por indicación del convicto, fueron enterrados en un cementerio privado de Scottsdale. En una sencilla losa de granito, los padres pidieron que solo se grabaran el nombre y las fechas, sin epitafios. El silencio era el mejor honor para alguien a quien le habían robado la voz. Sandra fue trasladada a la prisión de Perryville, una cárcel de mujeres de máxima seguridad. En sus informes, el personal de la prisión señaló que era una presa modelo. Trabaja en la biblioteca, es siempre ordenada y reservada. Pero hay un detalle que asusta a los guardianes. A veces se la ve frente al espejo del baño compartido. Se queda horas mirando su reflejo y habla en voz baja, con 2 voces distintas. La historia de las hermanas Wilson se ha convertido en una leyenda negra
de las Superstition Mountains, añadiendo una nueva página a la mitología de esta dura tierra. Los excursionistas que se atreven a realizar la agotadora ascensión a Flatiron suelen detenerse en el punto donde el sendero gira bruscamente hacia cañones salvajes y desiertos. Los guías locales dicen que allí, entre las piedras al rojo vivo, incluso en el día más caluroso, se puede sentir un frío repentino y penetrante. Es un recordatorio de la simple y terrible verdad que ha revelado esta tragedia. Los monstruos más terroríficos no se esconden en cuevas oscuras ni debajo de la cama. No tienen colmillos ni garras. Vienen contigo en el mismo coche, se ríen de tus chistes, te cogen de la mano cuando tienes miedo y tienen tu cara.